Hola, bienvenido a este espacio. Quisiera proponerte que leyéramos el Salmo número 1 y formuláramos algunas reflexiones y algunas preguntas al respecto de este. Lo leo en la Biblia textual. Esta Biblia está disponible online si la quieres buscar, o la Biblia de tu elección. Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento, por lo que no se erguirán los malos en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Hay varias secciones y quisiera que me ayudaras a pensar en algunas ideas al respecto de este versículo, de este capítulo. Primero, esta es una muestra en sí de lo que es el funcionamiento de la ley suya. Es un apartado de la ley que nos habla acerca de lo delicioso que es su ley y de las elecciones que podríamos tomar al respecto de esta. Podríamos elegir o bien un destino o el otro, el destino de los justos o el de los malvados. Estos dos apartados están bien diferenciados. Y alguien preguntaba que si este capítulo podría bien constituir una utopía, porque la utopía del ser justo, pues es algo que, por ejemplo, estaría fuera de mi alcance. Si me preguntas si yo estoy calificando como uno de los bienaventurados, que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pues de entrada tengo que confesar que no estoy dentro de esos bienaventurados. He estado en consejo de malos, en camino de pecadores y en silla de escarnecedores. No sé si a ti te ha pasado como a mí, pero yo he hablado, por ejemplo, de los políticos. Ah, que los políticos corruptos, ay, que el sistema, que los sanitarios, que... ¿De qué no me he quejado? ¿De qué no he escarnecido? A veces tengo que refrenarme y decir, estás hablando de esto, y si tú fueras uno de ellos, o si tu hijo fuera uno de ellos, ¿hablarías con tanto desparpajo y tanta soltura? ¿Escarnecerías de esa manera? Yo no me encontraría dentro de este grupo de bienaventurados. Y la verdad, a veces me quedo corto en lo que es el deleitarse en la ley del Señor. Sin embargo, esta es una oportunidad que nos estamos dando para deleitarnos en la ley del Señor y pensar en ello. Así que, si, como que la coincidencia parcial que hay respecto del ser bienaventurado, también tengo que decir que tengo una coincidencia parcial con lo que es el deleitarse en él. Pero lo poquito que me he deleitado con él, y yo creo que tú estás en este momento aquí conectado, porque precisamente nos interesaría ver qué hacemos si hay algo valioso en este tipo de ejercicios que nos permita deleitarnos en su ley de alguna manera. Leyendo una poesía, qué cosa más eh, bonita, entretenida, lúdica de aprender y recordar, por ejemplo, estas imágenes que me está proponiendo en esta poesía de que, oye, piensa en los árboles que has visto a alrededor del río. Y aquí estoy pensando en el Guadalmedina o en que queda aquí en Málaga o Madrid, ese arroyo que hace que cruza Casa de Campo y que tú vas por allí. Yo he ido allí corriendo y he encontrado ese verde y los pájaros cantando
Y esos árboles, dice, oye, si tú meditas en estas leyes, podrías tener esta vida que tienen estos árboles, este verde, esos pájaros cantando allí. Eso es interesante. Así que me interesaría, y a ti tal vez también, de venir y encontrar este disfrute, porque las leyes, los abogados tienen más experiencia de cómo deleitarse en ellas. Ayer hablaba yo con un estudiante de derecho, decía cómo le gustaba, ¿sí? Y que los del derecho tienen tantas posibilidades. Le preguntaba a él qué especialidad le atraía más. Decía, me gusta más la parte de, criminal, defender las causas eh, que tienen que ver con lo del litigio. Pero es que depende de cuáles son nuestros gustos. Al que le gusta más una cosa, pues se elegiría ese camino. Por ejemplo, aquí la poesía, estamos eligiendo el camino de deleitarnos en su ley a través de una poesía. ¿Te podría interesar, por ejemplo, su ley leyendo o recordando eso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Eso es una declaración de justicia de Dios. ¿Sí? Había un problema nuestro, porque ocurre que entre la justicia divina el que peca, el alma que pecare, esa morirá. Y él, ante ese hecho de la justicia suya, pues tomó medidas y ofreció esta posibilidad de que creyendo en él accediéramos a la vida. Así que la ley de él es así de interesante. Si recuerdas esa frase maravillosa, estás deleitándote en su ley. Y si la abrazas, pues incluso tienes la oportunidad de casar con la primera parte, el de la bienaventuranza. Tendría yo también esa posibilidad de casar con esta primera parte de, oye, no he sido el varón que no anduvo en consejo de malos, pero ¿y si Dios me quiere declarar justo a mí por ese hecho de su justicia? Pues triunfado, hemos triunfado, ¿no? Porque aparte del deleite que tenemos en su ley, pues estaríamos casando en esta primera declaración de que Él nos ponga en esa utopía, porque por nuestras propias fuerzas no podríamos ser ese varón justo, pero ¿y si abrazamos lo que Él nos ofrece? Pues sí. Así que doble ganancia. Por una parte, pues nos deleitamos en algo tan maravilloso como esto, lo que te decía, la imagen de su creación o de aceptar esa gracia que Él ha ofrecido. Y por otro lado, pues casar en la primera parte de la bienaventuranza. Así que, pues, está en todo ganancia. El deleite y el poder clasificar como justos. La siguiente parte, la última casi de este salmo, dice, no así los malos, o sea, no así los malos no serán como estos árboles eh, hermosos y vivos alrededor del río, no así los malos son como la paja que arrebata el viento, por lo cual no servirán los malos en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. La verdad es que viene a mi memoria dos, y con esto voy finalizando estas reflexiones. En primer lugar, que Job también se formulaba preguntas acerca del destino final de los malvados, como lo está diciendo aquí. Los malos no serán como la paja que arrebata el viento. Y ocurre que en Job hay esta exacta imagen en Job 21, 17. Dice, ¿cuántas veces se apaga la lámpara del malvado? ¿Cuántas veces se abate sobre él la desgracia o la cólera divina le reparte sufrimiento? Son como la paja a merced del viento, como tamo que arrastra el huracán. O sea que lo que el Salmo proclama había sido una preocupación o una pregunta que formulaba Job en su momento. ¿Es cierto que los malvados reciban un destino fatal? Y
También lo dijo Jesús cuando la gente salió a dar su encuentro y le escuchó sus verdades acerca del reino y todo lo que podría significar también el clasificar para unas bienaventuranzas que él declaró en Mateo 5 y que termina en Mateo 7 diciendo, el que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca y viene todo el temporal, el viento, las lluvias recias y la casa se mantiene en pie. En cambio, el que no, pues perece. Como está diciéndonos también este salmo, de el cómo perecen los malvados. Jesús nos ofrece solución en ese final de discurso y también un discurso de gracia, otra oportunidad para deleitarse con la cual finalizamos estas reflexiones en este día de hoy. Y dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre sabio que edifica su casa de manera estable. Y el que no, pues está edificando sobre arena y su casa no va a prevalecer. Va a ser grande la ruina de la casa del que no escucha sus palabras y las hace. Así que deleitémonos en su ley, en su palabra, y seamos como ese árbol, porque hay oportunidad de conocerlo, y no perecer en el desierto, cual árbol que no tiene nada que aportarle al planeta. Si te parece que este contenido ha sido de bendición para ti, pues te invito a, de alguna manera, pues compartirlo, multiplicarlo. Oro a Dios por tu vida y por la mía para que esta utopía no sea utopía porque por su gracia no tiene que quedarse en utopía. Podemos deleitarnos en él y abrazar la bienaventuranza del ser justos por Jesús. Hasta la próxima.